Era el año 30 de su vida, el río Quebar corría tranquilo, y los exiliados de Israel lloraban junto a sus aguas. Ezequiel, hijo de Buzi, un sacerdote sin templo, miraba el reflejo del sol sobre el agua y sentía el peso del silencio divino. Pero ese día, el silencio se rompió. El viento cambió. El aire se tornó fuego. Y sobre las nubes del desierto apareció algo que ningún hombre había visto jamás. Los cielos se abrieron. 4 seres descendieron del resplandor. Sus rostros eran mezcla de hombre, león, buey y águila. Sus alas se tocaban unas a otras, y en medio de ellas giraban ruedas de fuego, ruedas llenas de ojos, que miraban hacia todos lados. Ezequiel cayó rostro en tierra. El sonido era como el rugido de un ejército y el trueno del mar mezclados. Y en medio de ese torbellino, apareció un trono de zafiro. Y sobre él, una figura como de hombre, brillando con fuego desde la cintura para arriba, y con resplandor como de metal fundido. Y entonces, una voz habló: Hijo de hombre, levántate sobre tus pies, porque te hablaré. Ezequiel tembló. Sus huesos ardían. Una fuerza invisible lo levantó del polvo. La voz volvió a hablar: Te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde. Dirás: Así dice el Señor Jehová. Oigan o no oigan, sabrán que hubo profeta entre ellos. El joven sacerdote ya no era sacerdote. Era profeta. El cielo lo había marcado. El fuego lo había tocado. Ese día, junto al río Quebar, comenzó una historia que cambiaría la forma en que el hombre entiende la gloria de Dios. De Babilonia eran largas. El pueblo de Israel dormía entre cadenas invisibles, con los ojos puestos en un pasado que no volvería. Ezequiel caminaba entre los exiliados. Podía escuchar sus lamentos, los susurros de culpa, la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿nos ha olvidado Dios? Pero Ezequiel ya no era un hombre común. Sus sueños estaban llenos de fuego. Su mente veía más allá del velo del tiempo. Una noche, el Espíritu del Señor lo tomó y lo llevó a un campo desolado. La arena era gris. El aire, pesado. Y por todas partes, huesos. Miles, millones de huesos. Ezequiel se estremeció. La voz lo envolvió como un trueno suave: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? El profeta respondió temblando: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios le dijo: Profetiza sobre estos huesos. Diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y cuando Ezequiel habló, el desierto se estremeció. Los huesos comenzaron a moverse. Primero un crujido, luego un estruendo. Hueso se unió con hueso. Tendones, carne, piel. Un ejército entero se levantó ante sus ojos. Pero no había vida en ellos. Y Dios habló de nuevo: Profetiza al Espíritu. Di: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel levantó las manos al cielo. El viento sopló. Y el ejército respiró. El valle muerto se convirtió en vida. La voz habló una vez más: Estos huesos son la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Pero yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de ellos. Ezequiel cayó de rodillas. Había visto lo imposible. Había oído la promesa, que aún en la muerte, Dios puede levantar lo que el hombre declaró perdido. El amanecer sobre el río Quebar traía una quietud extraña. Las aguas reflejaban el brillo del sol, pero en el corazón del exilio, la esperanza seguía oculta bajo el polvo. Ezequiel se levantó antes que todos. El recuerdo del Valle de los Huesos aún ardía en su mente. Las palabras de Dios lo perseguían incluso despierto: Habla, hijo de hombre, aunque no quieran oírte. Con la mirada fija en el horizonte, Ezequiel se acercó al campamento donde los ancianos de Israel se reunían. Sus rostros eran duros, marcados por el orgullo y la desesperanza.
Habían oído hablar de él, de sus visiones, de su locura. Uno de ellos lo miró con desprecio. Ezequiel, si Jehová está con nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Dónde está ese Dios que prometió salvarnos? Ezequiel respiró hondo. Sus palabras salieron firmes, como si no fueran suyas. El Señor me habló, y me dijo, yo he puesto mi gloria entre las naciones, pero mi pueblo profanó mi nombre con su rebelión. Ahora los llevaré a comprender mi santidad en medio del fuego. Los hombres lo miraron en silencio. Algunos bajaron la vista. Otros apretaron los puños. Pero Ezequiel no temió. Sabía que su voz ya no le pertenecía. Era la trompeta del juicio y de la esperanza. Entonces hizo algo que nadie esperaba, tomó un ladrillo grande, lo colocó en el suelo y trazó sobre los muros de Jerusalén. Luego levantó un pequeño hierro frente a la ciudad dibujada, como un ejército sitiando sus puertas. El pueblo lo observaba con asombro. Ezequiel habló en voz alta, así dice Jehová, Jerusalén será sitiada. Sus muros caerán. Pero de sus ruinas levantaré un nuevo corazón para mi pueblo. La multitud murmuró. Algunos se burlaron. Otros lloraron. Pero desde ese día, el nombre de Ezequiel resonó entre los exiliados. Ya no era solo un hombre con visiones, era la voz del Dios que todavía no había terminado con Israel. Ezequiel estaba solo. El viento soplaba con fuerza sobre las llanuras de Babilonia y el cielo parecía abrirse como una cortina de fuego. De pronto, una tormenta apareció en el norte. No era una tormenta común. Era una llama que giraba sobre sí misma, una nube resplandeciente que ardía con la gloria del Altísimo. El profeta cayó al suelo, cubriéndose el rostro. El trueno rugió, y del resplandor surgieron 4 seres vivientes. Cada uno tenía 4 rostros, uno de hombre, uno de león, uno de buey, y uno de águila. Sus alas se extendían y el sonido de su movimiento era como el estruendo de muchas aguas. Debajo de ellos había ruedas, ruedas que giraban dentro de ruedas, transparentes como el cristal, y dondequiera que los seres se movían, las ruedas se movían con ellos. Ezequiel sintió que su alma temblaba. Estaba ante algo que ningún hombre había visto antes. Y encima de los seres vivientes había un trono. Un trono hecho de zafiro, y sobre él una figura como de hombre, resplandeciente como metal al rojo vivo. El fuego lo rodeaba por completo, y de él salían relámpagos que iluminaban todo el cielo. Entonces una voz habló, Hijo de hombre, levántate. Yo te envío a una nación rebelde, a los hijos que se han apartado de mí. Les dirás, así dice Jehová el Señor. Ezequiel temblaba. Sus rodillas no lo sostenían, pero la voz siguió hablando, no temas. No mires sus rostros duros ni sus palabras amargas. Yo pongo mi espíritu dentro de ti, y pondré mi palabra en tu boca. Una mano descendió desde el resplandor y le ofreció un rollo. Ezequiel lo tomó. Estaba escrito por dentro y por fuera, y en él había lamentos, ayes y advertencias. La voz dijo, come este rollo, hijo de hombre, y llena tu vientre con él. Ezequiel lo comió. Y al hacerlo, sintió fuego recorrerle el alma. El sabor era dulce como la miel, pero ardía como juicio. Aquel día, Ezequiel se convirtió en el profeta del fuego, el hombre que hablaría lo que nadie quería oír, pero lo que todos necesitaban escuchar. El amanecer se levantó sobre las orillas del río Quebar, pero no hubo canto de aves, solo silencio. Los exiliados despertaban con el mismo pensamiento cada día, ¿cuánto más durará este castigo? Ezequiel caminaba entre ellos, con el rostro encendido y los ojos fijos en algo que los demás no podían ver. La voz del Altísimo seguía ardiendo dentro de él. Esa mañana, el Espíritu le habló de nuevo, Hijo de hombre, habla aunque no escuchen. Ellos tienen corazón de piedra, pero tú serás como muro de bronce frente a ellos. Ezequiel reunió a los ancianos. El aire estaba tenso. Los rostros endurecidos, los brazos cruzados. Uno de ellos, de barba gris y mirada cansada,
habló con ironía: ¿qué nueva visión traes hoy, Ezequiel? ¿Otra fábula del cielo? ¿Otra historia para asustar a los niños? Ezequiel no respondió de inmediato. Miró el suelo, respiró hondo y levantó su voz como un trueno. Así dice Jehová: he aquí que viene espada sobre la tierra. Vendrá hambre, vendrá peste, y el orgullo de Israel caerá como un árbol seco. Las palabras atravesaron el aire como cuchillos. Algunos rieron con burla. Otros lo miraron con miedo. Pero Ezequiel no se detuvo. Vosotros decís: la palabra no se cumplirá, mas el Señor dice: ya no se tardará. Lo que hablé, lo haré pronto, en vuestros días. El silencio cayó como un peso. Y antes de irse, el profeta extendió su mano hacia el oriente y añadió: vendrá juicio, pero también restauración. Porque el fuego de Dios no solo destruye, también purifica. Ezequiel se alejó lentamente. A sus espaldas, los murmullos crecían. Algunos lo llamaron loco, otros profeta. Pero una cosa era cierta: el mensaje había sido entregado. Y desde ese día, la presencia de Dios comenzó a moverse entre los exiliados de una manera que nadie podía ignorar. Era de noche. El viento soplaba como si el cielo quisiera hablar en susurros. Ezequiel no podía dormir. El peso de las palabras de Dios lo mantenía despierto, como si el fuego aún ardiera en su pecho. De pronto, una luz resplandeció frente a él. No era del sol, ni de antorcha. Era una luz viva, que respiraba. Una voz lo llamó desde el resplandor: hijo de hombre, he aquí que te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás palabra de mi boca, y los advertirás de mi parte. El corazón de Ezequiel tembló. El Señor le mostró una torre sobre un muro alto, y en la cima, un vigía con los ojos abiertos, mirando la oscuridad y esperando el sonido del enemigo. Si el vigía ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, su sangre demandaré de la mano del vigía. Ezequiel cayó de rodillas. Comprendió el peso de su llamado: no solo debía ver las visiones, sino hablarlas aunque nadie las quisiera oír. Si tú adviertes al impío y él no se aparta, tú habrás librado tu alma. Pero si callas, y el mal lo alcanza, su sangre será sobre ti. El profeta levantó su rostro, con lágrimas ardiendo. Sabía que la soledad sería su compañera, que sus palabras traerían rechazo, pero también vida para los que escucharan. Ezequiel se puso de pie y respondió: hablaré, Señor. Aunque nadie escuche, hablaré. Porque más temo tu silencio que la burla de los hombres. El resplandor se desvaneció, pero el eco de esa voz quedó grabado en su alma como fuego. Desde aquella noche, Ezequiel no fue el mismo. Cada palabra suya se convirtió en trompeta, y cada silencio, en juicio contenido. El valle que respiró vida y fue llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos. No había piel, no había carne, no había vida. Solo silencio y polvo. Y el Señor le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel respondió: Señor, tú lo sabes. Profetiza sobre estos huesos, Ezequiel, y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y de repente, vino sobre ellos tendones, carne, piel. Pero aún no había espíritu en ellos. Ezequiel levanta las manos. El viento sopla con fuerza. Una ráfaga de luz desciende sobre el valle. Entonces el Señor le dijo: profetiza al espíritu. Di: espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. El valle entero se llena de un torbellino de luz dorada. Los cuerpos respiran, abren los ojos, se levantan como un ejército inmenso. Y Ezequiel comprendió: Dios no solo restaura huesos, Él resucita destinos. A uno que tú creías muerto puede volver a vivir si Él sopla sobre ello. El corazón de piedra. El pueblo tenía templos, pero sin presencia. Tenía ritos, pero sin fuego.
Dios le habló al profeta y le dijo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque un corazón endurecido no puede amar. Un corazón frío no puede sentir la voz de Dios. Y el Espíritu dijo, pondré dentro de ellos mi espíritu y haré que anden en mis caminos. No será por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. El fuego del nuevo corazón se extiende sobre el pueblo, los hombres y mujeres caen de rodillas llorando, mientras el viento de Dios recorre toda la tierra. Dios no solo sana tus heridas, Él cambia el material de tu corazón. Y lo que antes era piedra, ahora late con propósito divino. La gloria que se fue y volvió. Hubo un día en que la gloria de Dios llenó el templo de Jerusalén. Era tan intensa, tan real, que los sacerdotes no podían ni estar de pie. Pero llegó el tiempo en que esa misma gloria se levantó y se fue. Ezequiel vio el momento. Vio cómo la gloria se elevó del lugar santísimo, cruzó la puerta del templo y se detuvo sobre la ciudad. Era como ver al sol marcharse del horizonte, dejando a Jerusalén en sombra. Dios no se fue porque se cansara del pueblo. Se fue porque el pueblo se olvidó de él. Y esa es una de las verdades más duras de la historia espiritual. No hay templo que retenga la gloria si el corazón está vacío. Ezequiel lloró al verla partir. Era el símbolo de la presencia, del favor, del propósito, y ahora se alejaba. El viento se llevó el resplandor, las calles quedaron en silencio, y la voz de Dios retumbó dentro del alma del profeta, ellos se alejaron de mí, y yo me aparté de ellos. Pero ese no fue el final. Dios no abandonó para siempre. Él prometió que la gloria volvería, no a un edificio, sino a un pueblo. A un corazón limpio, dispuesto, renovado. Ezequiel vio una visión futura, un nuevo templo, una nueva gloria, un río que nacía del altar y traía vida donde antes había muerte. Era el anuncio de lo que vendría. El Espíritu Santo llenando a hombres y mujeres en toda la tierra. Y la voz de Dios susurró de nuevo, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que, aunque hoy te parezca que la presencia se fue, aunque sientas que lo que antes ardía ya no brilla igual, recuerda esto, Dios no se fue para siempre, solo se movió para volver con más poder. Porque cuando la gloria regresa, no lo hace para visitar, sino para habitar. Ezequiel fue llevado en espíritu a un lugar imposible de olvidar. Un valle, cubierto de huesos. Montones de esqueletos secos, dispersos, sin vida, sin esperanza. Era el reflejo de un pueblo muerto en fe, en propósito, en espíritu. Dios le habló, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, temblando ante la visión, respondió, Señor, tú lo sabes. Entonces el Señor le dio una orden que parecía absurda, profetiza sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel abrió su boca y comenzó a declarar vida donde solo había muerte. Y de repente, un ruido, un estremecimiento, los huesos comenzaron a juntarse hueso con hueso, y nervios, carne y piel los cubrieron. Pero aún no había aliento. Seguían siendo cuerpos inmóviles, sin espíritu. Y Dios le habló otra vez, profetiza al espíritu, hijo de hombre. Di, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel obedeció. Y el viento del cielo descendió sobre el valle. Los cuerpos se levantaron, uno tras otro, hasta formar un ejército grande, poderoso, lleno de vida. Entonces Dios le explicó la visión, estos huesos son la casa de Israel. Dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Pero yo abriré vuestros sepulcros, y os haré subir, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. El mensaje era claro y eterno, no hay situación tan muerta que Dios no pueda resucitar. No hay corazón tan seco que el espíritu no pueda llenar. Lo que para el hombre es polvo, para Dios es promesa. Y aquel valle que comenzó con silencio, terminó con el sonido de miles respirando de nuevo. Ezequiel caminaba entre los cautivos de Babilonia con un mensaje que pocos querían oír.
No era un profeta de palacio, sino de polvo, lágrimas y cadenas. Su misión no era consolar, sino despertar. Dios le dijo: Hijo de hombre, habitas en medio de una casa rebelde, ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y para que el pueblo entendiera, Dios lo hizo vivir su propio mensaje. Le ordenó empacar su equipaje como si fuera a huir y salir de su casa al caer la tarde, delante de todos. El profeta debía cavar un hueco en el muro y salir por él con el rostro cubierto, como quien huye de la destrucción. Cada gesto era una profecía viviente. Cada paso era un aviso de lo que pronto ocurriría en Jerusalén. Ezequiel no solo hablaba, representaba el mensaje de Dios con su vida. El pueblo lo miraba confundido, algunos se burlaban, otros callaban con miedo. Pero la advertencia era clara: la gloria se había apartado del templo, y la ciudad amada caería si no había arrepentimiento. Era el retrato de un Dios que amaba tanto, que prefería humillar a su profeta antes que perder a su pueblo. Mientras muchos reían, el reloj del juicio seguía avanzando. Y Ezequiel comprendió que ser portavoz del cielo no siempre te hará aplaudido en la tierra, pero siempre te mantendrá en el centro de la voluntad de Dios. Ezequiel no solo debía hablar contra el pecado del pueblo, sino también contra aquellos que usaban el nombre de Dios para su propia gloria. El Señor le dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan por su propia cuenta. Dicen: así dice Jehová, cuando Jehová no ha hablado. Ezequiel se estremeció. Había falsos profetas entre los exiliados, hombres que vendían esperanza barata, que decían paz cuando la espada ya estaba en camino. Prometían prosperidad mientras el juicio se acercaba como una tormenta. Eran arquitectos del engaño, levantaban muros débiles y los pintaban con cal para que parecieran firmes. Pero Dios dijo: vendrá lluvia torrencial, y el muro caerá, y se dirá: ¿dónde está la pintura con que lo cubriste? El mensaje de Ezequiel era un trueno entre los falsos susurros. No había suavidad en su voz, solo verdad. Y esa verdad dolía, pero era necesaria. El profeta vio cómo muchos preferían seguir escuchando mentiras dulces antes que una verdad amarga. Pero entendió algo: mejor ser rechazado por hablar la palabra de Dios, que ser aplaudido por callarla. El fuego de la justicia divina se encendía, y Ezequiel seguía firme, sabiendo que a veces la verdad no salva multitudes, pero sí preserva la fidelidad de un corazón ante el cielo. Los ídolos en el corazón. Un día, algunos de los ancianos de Israel fueron a visitar a Ezequiel. Querían escuchar palabra de Dios, pero el profeta, apenas los vio, sintió un peso en su espíritu. El Señor le habló con claridad: estos hombres han levantado sus ídolos dentro de su corazón, y han puesto delante de sí el tropiezo de su maldad. ¿Acaso debo responderles yo cuando me consultan? Ezequiel comprendió algo profundo. Los ídolos no estaban solo en los templos, ni en las estatuas doradas de las naciones paganas. Estaban escondidos en el alma de su propio pueblo. Eran los deseos, las ambiciones, el orgullo, el amor al poder, la confianza en el dinero, todo aquello que ocupaba el lugar que solo Dios debía tener. El profeta habló sin rodeos: así dice el Señor, todo hombre que venga a mí con ídolos en su corazón recibirá según la multitud de sus ídolos, para que comprendan que yo soy Jehová, y que solo yo merezco su adoración. El silencio llenó la casa. Nadie se atrevió a mirar a Ezequiel a los ojos. Porque sus palabras no solo acusaban al pueblo, también atravesaban el alma. Ezequiel entendió que el verdadero exilio no era el de Babilonia, sino el del corazón que se había alejado de su Dios. Y esa revelación lo quebró. Porque supo que antes de restaurar una nación, Dios primero debía limpiar los corazones que la habitaban. El fuego del juicio. Dios volvió a hablarle a Ezequiel con una pregunta que sonaba como sentencia: Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid entre los árboles del bosque? Ezequiel guardó silencio. Sabía la respuesta: la madera de la vid no sirve para construir, no se puede usar para hacer clavos ni muebles, solo da fruto, o se vuelve inútil. El Señor continuó: así como la vid que no da fruto se arroja al fuego, así entregaré a Jerusalén.
su orgullo será consumido, y sabrán que yo soy Jehová. El profeta cayó de rodillas. No podía soportar la visión. Jerusalén, la ciudad amada, reducida a brasas. Las murallas derrumbadas, el templo ardiendo, los cánticos del pueblo convertidos en lamento. Pero entendió lo que Dios trataba de mostrarle, no era crueldad, era purificación. Un fuego que no buscaba destruir, sino limpiar lo que se había contaminado. Porque cuando un corazón se aparta de su propósito, Dios permite el fuego para devolverle forma, para que, de las cenizas, renazca algo nuevo. Ezequiel se levantó del suelo con el rostro empapado en lágrimas, pero con una certeza encendida en su interior: el fuego no era el fin, era el principio del renacer. La novia infiel, una de las visiones más desgarradoras, llegó una noche, cuando Ezequiel estaba en oración. El Señor le dijo: Hijo de hombre, haz conocer a Jerusalén sus abominaciones. Y entonces comenzó la historia más simbólica de todas. Dios le mostró a Jerusalén como a una mujer abandonada en un campo, recién nacida, sin quien la cuidara. Nadie tuvo compasión de ella, pero Dios pasó, la vio ensangrentada y dijo: vive. La lavó, la vistió, la adornó con oro, le dio pan, vestido fino, perfumes, y la convirtió en una reina. Su belleza se perfeccionó por la gloria que Dios había puesto sobre ella. Pero esa mujer, en lugar de agradecer, se enamoró de sus joyas y usó los dones que Dios le dio para seducir a otros. Su belleza se volvió orgullo, y su abundancia, idolatría. El corazón de Dios se quebró en esa visión. Jerusalén, su esposa espiritual, se había vuelto contra él, persiguiendo otros dioses, confiando en naciones extranjeras, vendiendo su pureza por poder. Ezequiel lloró mientras hablaba, porque entendía que no era solo una historia antigua, era un espejo del alma humana. Dios ama, levanta, bendice, pero cuando el hombre se olvida del dador y adora el regalo, esa bendición se convierte en condena. Aún así, la voz de Dios no terminó con juicio, sino con esperanza: recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. A pesar de su infidelidad, Dios prometió restaurar, perdonar y volver a amar. La parábola del águila y la vid del Señor habló de nuevo a Ezequiel, pero esta vez con símbolos. Habla al pueblo con parábola, le dijo. Y el profeta comenzó: una gran águila de alas extendidas, llena de plumas de muchos colores, descendió sobre el Líbano. Tomó la cima de un cedro, la arrancó y la llevó a tierra de mercaderes, a una ciudad de comerciantes. Ezequiel explicaba la visión con el tono grave de quien sabe que cada imagen encierra un juicio. La gran águila representaba al rey de Babilonia, que había tomado a los nobles de Judá y los llevó al exilio. Luego, otra vid brotó de la tierra, y se inclinó hacia otra águila, más pequeña, buscando crecer bajo su sombra. Ezequiel entendió: era el rey de Judá intentando aliarse con Egipto, buscando refugio político en lugar de confiar en Dios. El Señor preguntó: ¿prosperará esta vid? ¿No arrancará el viento sus hojas y la dejará seca? El mensaje era claro: cuando el pueblo de Dios busca su seguridad en los hombres, cuando deja de mirar al cielo para mirar al trono de las naciones, termina marchito, sin raíz ni fruto. Pero, como siempre, el juicio venía acompañado de esperanza. Dios prometió plantar otra rama del mismo cedro, una rama pequeña, pero viva, que crecería y se haría árbol grande, bajo cuya sombra morarían las aves del cielo. Ezequiel sonrió. Era una profecía oculta, una promesa de un reino venidero, de un Mesías que reinaría no por fuerza, sino por justicia y verdad. El alma que peca, esa morirá. Una nueva palabra vino a Ezequiel, y esta vez no era una visión, sino una corrección. El pueblo repetía un proverbio en Babilonia: los padres comieron uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Era su forma de decir: pagamos por los errores de otros. Pero Dios habló con firmeza: vivo yo. Dice el Señor: nunca más repetirán este proverbio en Israel. Todas las almas son mías, el alma del Padre y el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel se estremeció al oír esas palabras.
Era una revolución espiritual. Dios no juzgaría por herencia, sino por elección. Cada hombre sería responsable de su propio camino. Y Dios explicó con ternura y verdad: si el justo hace lo recto, vivirá. Si el hijo del justo se aparta y hace maldad, morirá por su pecado. Pero si el malvado se arrepiente, abandona su injusticia y guarda mis mandamientos, vivirá y no morirá. Ezequiel sintió esperanza. El corazón de Dios no se deleita en la muerte del impío, sino en su regreso a la vida. Era un mensaje poderoso: nadie está condenado por su pasado, pero tampoco nadie se salva por los méritos de otros. Dios mira cada corazón y ofrece a cada alma una nueva oportunidad. El profeta lo proclamó a voz en cuello: convertíos y volveos de todas vuestras transgresiones, y hallaréis vida. Y en medio del exilio, entre ruinas y lágrimas, Ezequiel predicó una verdad eterna: la misericordia de Dios aún es más grande que el juicio. El lamento por los príncipes de Israel. El Señor habló a Ezequiel con tono de duelo: levanta un lamento por los príncipes de Israel. Y el profeta, con voz temblorosa, comenzó a recitar una elegía, una canción triste que hablaba del destino de los reyes caídos. Tu madre fue como una leona entre los leones, crió a sus cachorros, y uno de ellos se hizo fuerte, aprendió a desgarrar presa, y fue llevado con garfios a la tierra de Egipto. Ezequiel hablaba de Joacás, el rey que Egipto se llevó cautivo. Y continuó: vio ella que su esperanza se perdía, entonces tomó otro de sus cachorros, y lo hizo león. Este anduvo entre leones, aprendió a cazar, pero las naciones tendieron red sobre él, y lo llevaron con cadenas a Babilonia. Era el destino de Sedequías, el último rey de Judá. Orgullo, rebelión, caída. Ezequiel terminó el canto con lágrimas. Comparó a Jerusalén con una vid arrancada de raíz, plantada en el desierto, sin agua, sin fruto. Todo el poder, toda la realeza, se había desvanecido. Y el rugido de la leona, símbolo de Judá, se apagó en tierra extranjera. El profeta cayó de rodillas y exclamó: ¿cómo caíste, oh Israel? Fuiste llamado para gobernar naciones, pero tus propios reyes se apartaron del Dios que los coronó. El mensaje era claro, profundo y eterno: cuando un pueblo olvida al que lo levantó, pierde la fuerza para sostener su propio trono. El Dios que no se olvida del pacto. El 20º año del cautiverio, algunos de los ancianos de Israel vinieron a Ezequiel buscando una palabra de parte de Dios. Pero antes de hablarles, la gloria del Señor descendió sobre el profeta con una pregunta que dolía como reproche: ¿venís a consultarme? ¿Acaso no se han cansado de buscarme solo cuando el castigo llega? Ezequiel quedó en silencio. Dios comenzó a repasar, una vez más, la historia de su pueblo. En Egipto los escogí, les juré que los sacaría de la tierra de esclavitud a una tierra que fluye leche y miel. Pero se rebelaron contra mí, no desecharon los ídolos, ni escucharon mi voz. Aún así, el Señor no los destruyó. Actuó por amor a su nombre, para que las naciones supieran que Él era fiel. En el desierto les dio estatutos, les enseñó justicia, pero ellos volvieron a rebelarse. Y Dios volvió a tener misericordia. El ciclo se repitió una y otra vez: pecado, castigo, perdón. Ezequiel escuchaba y temblaba. El mensaje era claro: Dios nunca había sido infiel, pero Israel sí. Y aún así, la voz del Señor cambió de tono, su juicio se transformó en promesa: os recogeré de entre los pueblos, os traeré al desierto de las naciones, y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Os limpiaré de toda impureza, y os haré pasar bajo el cayado de mi pacto. Ezequiel sintió esperanza renacer. El mismo Dios que juzga, es también el Dios que restaura. El pueblo podría estar lejos de su tierra, pero jamás estaría fuera del alcance de su misericordia. El valle que respiró el viento comenzó a soplar. No era una brisa cualquiera. Era el Espíritu de Dios, viajando entre los huesos. Ezequiel escuchó un sonido. Un crujir. Un estremecimiento. Los huesos comenzaron a moverse, hueso con su hueso. Tendones,
carne, piel. Pero aún no había vida. Entonces Dios habló otra vez: profetiza al aliento, hijo de hombre, di, ven de los 4 vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y Ezequiel habló. El aire se encendió. El espíritu descendió. Y el valle muerto respiró. Miles de cuerpos se levantaron, un ejército poderoso, restaurado por la palabra de un solo hombre obediente. Lo que el mundo dio por perdido, Dios lo puede resucitar con una sola orden. Tu valle de huesos secos no está muerto, solo está esperando que profetices vida. El ejército que volvió a soñar el valle que antes olía a muerte, ahora temblaba con vida. Eran miles, incontables. Sus ojos brillaban con una fuerza que no venía de la carne, sino del espíritu que los había levantado. Dios habló a Ezequiel una vez más: estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Pero tú diles: yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestras tumbas y os traeré a vuestra tierra. Dios no solo resucita cuerpos, resucita naciones, propósitos, sueños. Tal vez tú también sentiste que todo terminó. Pero cuando el Espíritu sopla, los finales se vuelven comienzos. Cuando el valle se llena de vida, ya no queda espacio para la desesperanza. Ezequiel miró al cielo y entendió: no hay lugar donde Dios no pueda volver a soplar. El Dios que habita entre su pueblo. Ezequiel fue llevado nuevamente a una visión. Pero esta vez, no era un valle de huesos. Era un templo. Majestuoso. Resplandeciente. Y de su interior salía un río de vida que fluía hacia el oriente. Cuanto más avanzaba, más profundo se hacía el río. Primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, hasta la cintura, y finalmente, aguas que no se podían cruzar. El ángel le dijo: estas aguas salen del santuario y dan vida donde quiera que van. Todo lo que toque este río, vivirá. Ezequiel comprendió: Dios no solo restauraría su pueblo, Él volvería a habitar entre ellos. Porque el propósito final de toda restauración no es solo levantar lo caído, es volver a caminar con Dios. Y aquella visión fue una promesa: un día, la gloria que se apartó del templo volvería a llenar la tierra. Un día, el río del Espíritu fluiría sin detenerse jamás. Jehová está allí. Ezequiel contempló el final de su visión. Y escuchó una voz poderosa que le dijo: el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah, el Señor está allí. Después de tanta ruina, después del exilio, después de ver la gloria irse y el templo derrumbarse, ahora veía el principio de algo nuevo. El Dios que parecía distante, volvía a habitar entre su pueblo. El Dios que permitió la destrucción, ahora traía restauración. Ezequiel comprendió que el fin no era el castigo, sino la presencia. La meta de todo sufrimiento no era el dolor, sino el regreso de la gloria. Y así termina la historia del profeta de las visiones, con una promesa que sigue viva hoy. No importa lo que perdiste, no importa cuánto tiempo duró tu exilio, si Dios está allí, todavía hay esperanza. Ezequiel contempló el final de su visión. Y escuchó una voz poderosa que le dijo: el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah, el Señor está allí. Después de tanta ruina, después del exilio, después de ver la gloria irse y el templo derrumbarse, ahora veía el principio de algo nuevo. El Dios que parecía distante volvía a habitar entre su pueblo. El Dios que permitió la destrucción, ahora traía restauración. Ezequiel comprendió que el fin no era el castigo, sino la presencia. La meta de todo sufrimiento no era el dolor, sino el regreso de la gloria. Y así termina la historia del profeta de las visiones, con una promesa que sigue viva hoy. No importa lo que perdiste, no importa cuánto tiempo duró tu exilio, si Dios está allí, todavía hay esperanza. Ezequiel levantó la vista una vez más y vio la luz descender sobre el valle donde antes solo había huesos secos. Y comprendió que cada palabra, cada visión, cada lágrima, no fue en vano. Porque el mismo Dios que le mostró la ruina, también le reveló la resurrección.
El mismo viento que sopló sobre los huesos, ahora soplaba vida sobre un pueblo nuevo. Ezequiel entendió, el propósito de la visión nunca fue asustar, sino despertar. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los montes, una voz le habló al corazón: profetiza de nuevo, hijo de hombre. Habla a esta generación dormida. Porque todavía hay huesos que pueden vivir. Y Ezequiel, con el corazón ardiendo, levantó su voz una vez más. No era la voz de un simple hombre, era la voz de alguien que había visto a Dios en medio del fuego. Dijo: escuchen, pueblos. El Espíritu del Señor no ha dejado la tierra. Él aún busca corazones dispuestos. Él aún sopla sobre lo que otros dan por muerto. Y mientras sus palabras recorrían el viento, los que estaban lejos comenzaron a temblar por dentro. Porque algo en su voz llevaba poder, algo que no venía de este mundo. Ezequiel sabía que la historia no terminaba en el exilio, ni en la ruina, ni en el valle. La historia terminaba en el renacer. Entonces, Ezequiel fue llevado en visión a un río que fluía desde el templo. Sus aguas eran tan claras que reflejaban el cielo, y dondequiera que llegaban, la vida renacía. Los árboles crecían con hojas que no se marchitaban, y sus frutos sanaban a las naciones. El profeta observaba maravillado cómo la muerte retrocedía, cómo la creación respondía al toque del Creador. El Señor le dijo: estas aguas representan mi espíritu. Donde yo fluya, la vida volverá. Donde mi presencia toque, lo estéril florecerá. Ezequiel cayó de rodillas, porque comprendió que lo que había visto en el valle de huesos era solo el comienzo, lo mejor aún estaba por venir. Entonces el Señor habló de nuevo a Ezequiel y le dijo: profetiza sobre el futuro, hijo de hombre. Habla a los pastores de Israel, porque han alimentado su propio estómago y no mi rebaño. Con voz temblorosa, el profeta declaró: así dice Jehová. Buscaré a mis ovejas perdidas, sanaré a las heridas, y pondré sobre ellas un pastor fiel, uno que reine con justicia y verdad. Y en medio de esa visión, Ezequiel vio una sombra mesiánica, un rey que traería paz eterna, un pastor que daría su vida por sus ovejas. El profeta entendió que el mensaje no era solo para su generación, sino para toda la humanidad. Cuando el hombre se aleja, Dios busca; cuando el mundo se derrumba, Él levanta un nuevo orden desde el polvo. El pastor que viene. Ezequiel cayó de rodillas mientras la gloria del mensaje lo envolvía. No era una advertencia más, era una promesa que perforaba los siglos. Yo mismo buscaré a mis ovejas, decía la voz divina, y las haré descansar. Quitaré a los falsos pastores y levantaré sobre ellas a uno solo, mi siervo David, y él las apacentará. El profeta comprendió: no se trataba del antiguo rey, sino del Mesías venidero. Aquel que reinaría no desde un trono de oro, sino desde una cruz, y cuya voz seguirían millones a través del tiempo. El polvo del exilio no era el final, era el terreno donde Dios preparaba el nuevo comienzo. Y Ezequiel, con lágrimas en los ojos, susurró: el pastor viene, y con él, la restauración de los corazones rotos. El llanto de Dios sobre su pueblo. Ezequiel cayó de rodillas, aún con el eco del valle resonando en su alma. Dios le habló con voz temblorosa, no de ira, sino de dolor. Mi pueblo me ha dejado. Han cambiado mi gloria por ídolos sin vida, han olvidado mi pacto, han preferido lo visible a lo eterno. El profeta sintió el peso del corazón de Dios. Era como escuchar a un padre llorar por sus hijos perdidos. Dios le mostró las abominaciones del templo: hombres adorando al sol, mujeres llorando por falsos dioses, sacerdotes corrompidos en su servicio. Ezequiel se llevó las manos al rostro, gritando desde el alma: Señor, detén tu ira, aún hay quienes te aman. Y la voz respondió: marcaré con mi sello a los que suspiran por mi causa, a los que no doblan rodilla ante los ídolos. En medio del juicio, Dios aún busca corazones fieles. Porque incluso en el exilio, Él prepara un remanente para comenzar de nuevo. El hombre que cargó la gloria. Ezequiel fue llevado otra vez en visión, esta vez al umbral del templo. Y allí, vio lo que ningún ojo humano había contemplado antes.
La gloria del Señor se alzaba, como un fuego que resplandecía entre querubines. Sus alas se movían con un estruendo semejante al rugido del mar. Y sobre ellos, un trono de zafiro, y sobre el trono, una figura con apariencia de hombre. Era la presencia de Dios moviéndose, abandonando el templo contaminado. Ezequiel cayó rostro en tierra, temblando. No podía creerlo, la gloria se apartaba de Jerusalén. Y el Espíritu le dijo, mi presencia no habita donde hay corrupción. Yo soy santo, y me iré con los que aún me buscan en verdad. Ezequiel comprendió algo que cambiaría su vida para siempre: la gloria de Dios no depende de un lugar, sino de un corazón dispuesto. El profeta lloró, pero también supo que la partida de Dios no era el final, sino el comienzo de una restauración futura. El valle de los huesos secos, la visión cambió. El Espíritu tomó a Ezequiel y lo llevó a un valle inmenso, un desierto cubierto de huesos. Silencio absoluto. Ni un soplo de vida. Solo restos de lo que alguna vez fue un ejército. Dios le preguntó, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? El profeta, con el corazón encogido, respondió, Señor, solo tú lo sabes. Entonces, la voz del Eterno tronó en el aire, profetiza, hijo de hombre. Háblale a estos huesos. Diles, oíd palabra del Señor. He aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Ezequiel abrió la boca, y cuando habló, los huesos comenzaron a moverse. Un estruendo llenó el valle. Hueso con hueso, tendones, carne, piel, hasta que se formaron cuerpos completos. Pero aún estaban sin vida. Y el Señor volvió a decir, profetiza al espíritu, Ezequiel. Di, ven, espíritu, sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel obedeció, y el viento sopló como un rugido desde los 4 puntos de la tierra. Los cuerpos se levantaron. Miles, millones. Un ejército poderoso, restaurado por el poder de Dios. El Señor habló, estos huesos son la casa de Israel. Yo abriré vuestros sepulcros, y os haré volver a la tierra prometida. Ezequiel cayó de rodillas. Había visto lo imposible, la vida regresar donde solo había muerte. El juicio sobre las naciones. Dios no solo le mostró a Ezequiel el destino de Israel, también le reveló el juicio que vendría sobre las naciones que se levantaron contra su pueblo. El Espíritu del Señor dijo, pon tu rostro contra Amón, Moab, Edom y Filistea, y profetiza contra ellos. Ezequiel se estremeció. Cada nombre representaba enemigos antiguos, pueblos que se habían burlado cuando Jerusalén cayó. Pero Dios no olvida. Y así habló el Señor, por cuanto dijiste, sobre mi santuario profanado, he aquí, yo te entregaré a las manos de los pueblos del oriente. Serás pasto de saqueadores, tu gloria será polvo. Luego vino palabra contra Tiro, la ciudad del comercio y el orgullo. Una joya sobre el mar, tan rica que se creía invencible. El Señor dijo, Tiro, tú que dijiste, yo soy perfecta en hermosura, he aquí, yo traigo sobre ti a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Destruirá tus murallas, echará al mar tus riquezas, y nunca más serás levantada. Ezequiel lloró mientras pronunciaba aquellas palabras. El esplendor de las naciones, los reinos poderosos, los que creían dominar el mundo, todos caerían ante el peso de la justicia divina. Dios le mostró también a Egipto, el antiguo imperio que se erguía como serpiente orgullosa junto al Nilo. Así dice Jehová, el gran cocodrilo que yace en medio de sus ríos, que dijo, mío es el Nilo, yo lo hice, será arrastrado con anzuelos. Tus peces se pegarán a tus escamas, y quedarás tendido sobre la tierra seca. El vigilante de Israel. Una noche, mientras Ezequiel oraba, el Señor le habló con voz clara, como fuego entre las sombras, hijo de hombre, te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. El profeta levantó la vista. Una atalaya, un vigilante. Aquel que se sube a lo alto de los muros para advertir al pueblo cuando el enemigo se acerca. El Señor continuó, cuando oigas palabra de mi boca, advertirás de mi parte.
Si yo digo al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestas, su sangre demandaré de tu mano. Pero si lo adviertes, y no se aparta de su mal camino, tú habrás librado tu alma. Ezequiel sintió el peso de esas palabras como una espada en el alma. No era solo un profeta, era un guardián de almas. El silencio del profeta podría costar vidas. Su voz debía ser la trompeta que despierte a los dormidos. Miró hacia Jerusalén, o lo que quedaba de ella. Ruinas, polvo, cenizas. Y entendió que el pecado no solo destruye muros, destruye corazones. Entonces habló con fuerza, y su voz resonó entre los desterrados: vuélvanse de sus malos caminos. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, ¿no quiero más bien que se vuelva y viva? Su clamor no era de condena, sino de esperanza. Ezequiel comprendió que la misericordia de Dios siempre está primero, pero también que el amor verdadero advierte antes de que sea demasiado tarde. El vigilante no duerme, porque sabe que cada alma vale el precio de su propia sangre. Los pastores infieles. Otra palabra vino a Ezequiel, dura como el trueno en la tormenta: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. El rostro del profeta se endureció. Sabía lo que eso significaba. Dios no solo estaba juzgando a las naciones, también a los líderes de su propio pueblo. Así habló el Señor: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar al rebaño? Comen la grasa, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas engordadas, pero no alimentan al rebaño. No fortalecieron a la débil, ni curaron a la enferma, ni buscaron a la descarriada, sino que con dureza las dominaron. Ezequiel, con lágrimas, vio la imagen de un pueblo herido, ovejas esparcidas en el monte, sin guía, sin consuelo. Y entonces el Señor declaró con poder: he aquí, yo mismo buscaré a mis ovejas y las recogeré. Yo las sacaré de las naciones, las traeré a su tierra, y las apacentaré en buenos pastos. Una luz atravesó el alma del profeta. Dios mismo sería el pastor. Ya no reyes corruptos, ni sacerdotes egoístas, sino el Dios viviente guiando con justicia y ternura. El Señor concluyó: levantaré sobre ellas un pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Ezequiel comprendió que esa promesa iba más allá del tiempo, hablaba de un pastor eterno, uno que vendría a sanar lo que el pecado había roto, uno que amaría al punto de dar su vida por las ovejas. Y en su corazón, el profeta susurró: vendrá el pastor verdadero, y su voz hará volver al rebaño perdido. El juicio entre ovejas y ovejas. Después de denunciar a los falsos pastores, Dios le reveló a Ezequiel algo aún más profundo: que dentro del mismo rebaño, también había división. El Señor dijo: he aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Os parece poco haber comido buen pasto, que también holláis lo que queda con vuestros pies, beber agua limpia, y enturbiar con vuestros pasos lo que otros deben beber? Ezequiel comprendió. No solo los líderes habían fallado, también había entre el pueblo quienes, con egoísmo y dureza, dañaban a los más débiles. Dios no solo mira las grandes injusticias, también las pequeñas crueldades del corazón. Entonces, la voz del Señor retumbó: yo salvaré a mis ovejas, para que no sean más presa. Y estableceré sobre ellas a un pastor, mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. La promesa era clara: un gobierno de justicia, un reino donde nadie oprima a nadie, donde los fuertes no aplasten a los débiles, y donde la voz del pastor sea escuchada por todos. Ezequiel levantó sus ojos y vio, en visión, un valle cubierto de luz, ovejas descansando en paz, y un trono al centro del prado. El pastor eterno reinaba allí, y de su trono fluía un río de agua viva, símbolo de restauración, símbolo del reino que un día vendrá, donde ya no habrá injusticia, ni lágrimas, ni ovejas heridas en el redil de Dios. El pacto de paz. El Señor habló nuevamente a Ezequiel con voz serena, pero poderosa como el viento que parte el mar: haré con ellos un pacto de paz, y quitaré de la tierra las bestias feroces. Habitarán seguros en el desierto y dormirán en los bosques.
El profeta sintió como esas palabras descendían como rocío sobre su alma. Después de tanta destrucción, juicio y exilio, Dios prometía algo nuevo, paz duradera. Bendeciré los alrededores de mi collado, decía el Señor, y haré descender la lluvia a su tiempo. Serán lluvias de bendición. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará su cosecha, y vivirán seguros en su tierra. Ezequiel miró a los rostros cansados de los exiliados que lo rodeaban. Esclavos en Babilonia, despojados de su identidad, pero aún amados por el Dios del pacto. Y continuó la palabra del Señor: ya no serán presa de las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán. Sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. El profeta cayó de rodillas. Después del castigo, venía el consuelo. Después del llanto, la promesa. Dios no había olvidado a su pueblo. Aunque estaban lejos de su tierra, Él estaba restaurando algo más profundo, sus corazones. El pacto de paz no era solo una promesa para una nación, era un anticipo del reino de aquel que habría de venir, el príncipe de paz, que traería reconciliación entre Dios y los hombres. Ezequiel lo comprendió en silencio. Las lluvias de bendición que se avecinaban no serían solo sobre los campos, sino sobre las almas que aprendieran a creer de nuevo. La gloria de Dios regresa al templo. Ezequiel había visto la gloria de Dios abandonar Jerusalén, elevarse del templo y alejarse hacia el oriente. Fue una de las visiones más tristes de toda la profecía, la presencia misma del Altísimo dejando su morada entre los hombres. Pero ahora, en el capítulo 43, ocurre lo que parecía imposible. El profeta está de pie en el mismo valle donde antes vio la gloria partir. El viento sopla, y de repente, una luz. No era una luz cualquiera, sino un resplandor que crecía con cada segundo, más fuerte que 1000 soles, pero lleno de paz. Voz narrativa: y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y su sonido era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ezequiel 43:2. La misma gloria que se fue, regresó. La presencia que se apartó por causa del pecado ahora vuelve por causa de la restauración. El templo se llena de luz, el suelo tiembla, y Ezequiel cae sobre su rostro, abrumado por la majestad divina. Una voz le habla desde adentro del santuario: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Ezequiel 43:7. Ya no más ídolos. Ya no más traiciones. El Dios que se alejó por santidad, ahora regresa por amor. Esta es la promesa que arde como fuego en el corazón del profeta: Dios volverá a habitar entre su pueblo. Y ese regreso no es solo histórico, es también profético. Porque cada vez que un corazón se arrepiente, cada vez que alguien se aparta del pecado y busca su rostro, la gloria de Dios regresa. Él no se ha ido para siempre. Él espera el momento en que el templo, tu vida, tu alma, esté limpio, para volver a llenarlo con su presencia. No todo está perdido. Aún hay fuego, aún hay gloria, aún hay promesa. El exilio no es el final, es la pausa antes de la restauración. Y la gloria que regresa siempre será mayor que la que se fue. El río que sana todas las cosas. Ezequiel es llevado nuevamente en visión. Está frente al templo restaurado, el mismo donde la gloria de Dios volvió a habitar. El silencio es profundo, hasta que oye algo, un murmullo, como si el agua comenzara a brotar desde adentro. Pequeño al principio, como un hilo de plata, pero con cada paso que da hacia afuera, el río crece. El hombre que lo guía le dice: mide. 1000 codos, el agua le llega a los tobillos. 1000 más, le llega a las rodillas. 1000 más, ya le cubre la cintura. Hasta que el profeta se da cuenta de que el río es demasiado profundo para cruzarlo, un torrente que solo puede nadarse. Y me dijo: este río sale hacia la región del oriente, y descenderá al Arabá, y llegará hasta el mar, y sus aguas serán sanadas. Ezequiel 47:8. Donde el río fluye, todo vuelve a vivir. El desierto florece. Los árboles dan fruto cada mes.
Y el mar muerto sí, ese lugar sin vida, símbolo de lo imposible, se llena de peces. El agua que sale del templo trae vida, sanidad y restauración. Donde llega el Espíritu de Dios, lo estéril vuelve a dar fruto. Lo seco vuelve a cantar. Lo que estaba muerto, resucita. Este río representa más que un paisaje profético. Es el Espíritu que fluye desde la presencia de Dios para sanar el mundo, para tocar lo que nadie puede tocar, para limpiar lo que nadie puede limpiar. Donde llega el río, la muerte retrocede. Donde llega el río, las heridas se cierran. Donde llega el río, los sueños vuelven a respirar. Ezequiel mira el horizonte y entiende, el propósito de la gloria que volvió no era quedarse encerrada en un templo, sino salir, fluir, alcanzar, tocar las naciones. Y todo lo que tocaba el río, vivía. Ezequiel 4:9. Así es el corazón de Dios, un manantial que nunca se seca, una fuente que sigue brotando, buscando corazones dispuestos a dejarse inundar. Cuando ese río entra en tu vida, no deja nada igual. Ni tus miedos, ni tus culpas, ni tu pasado. Porque donde él fluye, todo vuelve a tener sentido. El nombre del Señor está allí. Ezequiel observa desde lo alto una visión final. La tierra está transformada, las ruinas reconstruidas, los pueblos en paz. Donde antes había polvo, ahora hay jardines. Donde antes había llanto, ahora se oye canto. El profeta ve una ciudad nueva, distinta a todas las que había conocido. Su forma es perfecta, sus calles son limpias, y en el centro está el templo, desde donde fluye la gloria que un día se fue, pero que ahora nunca más se apartará. Una voz celestial le dice: esta será la medida del lugar donde habitaré con mi pueblo. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. Significa, el Señor está allí. Ezequiel queda en silencio. Ha visto guerras, ha anunciado juicios, ha llorado por su pueblo, pero ahora contempla el final de la historia, la restauración. La presencia que se fue entre querubines ahora habita entre los hombres. El pueblo que fue desterrado ahora tiene hogar. El templo que fue destruido ahora resplandece con una luz que no depende del sol. La voz continúa: yo mismo seré su pastor. Vivirán en seguridad y sabrán que yo soy su Dios. Ezequiel comprende que no era solo una visión de piedras o muros, sino una promesa eterna. Dios volvería a caminar entre su pueblo, como lo hizo en el principio. La ciudad brilla con un resplandor suave, y el nombre Jehová Samá queda grabado en su corazón. Ya no hay más exilio, ni lágrimas, ni silencio. Solo la certeza de que el Señor está allí, en medio de los suyos, para siempre. Ezequiel cierra los ojos. Su misión ha terminado. El profeta del exilio ha visto la gloria regresar. Y su mensaje atraviesa los siglos: no importa cuán lejos te hayas ido, Dios aún puede volver a habitar en ti. Él no terminó contigo. El río sigue fluyendo. La gloria sigue llamando. El Señor aún está allí. El legado del profeta. Ezequiel envejece, pero sus ojos aún guardan el brillo del fuego celestial. Las visiones que lo marcaron siguen vivas en su memoria: las ruedas dentro de ruedas, los querubines, el valle de huesos, el templo que jamás se corromperá. A veces, los jóvenes del exilio se acercan a él. Le preguntan cómo fue ver la gloria de Dios. Él responde con voz pausada: no se trata de ver con los ojos, sino de permanecer fiel cuando todo parece perdido. Recuerda el día en que fue llamado, estaba junto al río Quebar, y los cielos se abrieron. No pidió ser profeta. No pidió cargar mensajes de destrucción. Pero entendió algo: cuando Dios te llama, no te pregunta si estás listo, te forma en el proceso. Su vida fue un altar silencioso, construido entre las ruinas de Babilonia. Fue la voz que mantuvo viva la promesa cuando todos pensaban que Dios los había olvidado. Y ahora, al final, Ezequiel comprende que cada visión fue una semilla. El fuego purificó. El exilio preparó. La restauración llegó. Sus últimas palabras, antes de cerrar los ojos por última vez,
son un susurro que parece venir del mismo viento del Espíritu. El Señor está aquí, y nunca se irá. Así termina la historia de Ezequiel, el profeta del Espíritu, el centinela de la gloria, el hombre que vio el futuro y lo escribió con lágrimas y esperanza. Y su mensaje sigue vivo, recordándonos que cuando la fe parece apagarse, Dios aún sopla vida. Porque el mismo Espíritu que levantó huesos secos, aún levanta corazones dormidos. El llamado a la obediencia a Ezequiel se levanta cada día con un propósito: advertir, guiar y restaurar. Dios le recuerda que no basta ver visiones o proclamar juicios, cada palabra pronunciada debe venir de su corazón. Profeta, hijo de hombre, escucha, si adviertes al impío y no se aparta, su sangre caerá sobre él. Pero si tú no lo adviertes, su sangre la demandaré de tu mano. Ezequiel 33:8. El peso de la responsabilidad lo acompaña, pero no lo paraliza. Porque sabe que la misericordia de Dios depende de su obediencia. Ezequiel recorre los pueblos del exilio, su voz retumba entre los muros de Babilonia: vuelvan al Señor. Dejen la maldad y busquen la justicia. Porque quien se arrepiente, vivirá. A su alrededor, algunos escuchan y cambian, otros se ríen y lo desprecian. Pero el profeta entiende, no es su éxito lo que importa, sino que la palabra de Dios llegue. Cada aviso, cada profecía, cada visión, tiene un solo objetivo: preparar el corazón del pueblo para la restauración. Ezequiel se detiene frente al río, mira el reflejo de la gloria en las aguas y susurra: el Señor aún busca corazones dispuestos, y aquellos que escuchan serán parte de su redil eterno. En silencio, comprende que su vida es un puente entre el juicio y la esperanza, entre la muerte del pecado y la vida que solo Dios puede dar. La visión final de restauración. El tiempo de Ezequiel avanza y la voz de Dios le revela la última y más grande visión: una tierra renovada, un pueblo reconciliado, y la gloria de Jehová que jamás se apartará. El profeta ve praderas verdes donde antes hubo desierto, ríos que fluyen, árboles que dan fruto en abundancia, y ovejas que descansan en pastos seguros bajo un pastor eterno. Dios le habla: hijo de hombre, así dice el Señor, yo mismo apacentaré a mis ovejas, y yo les daré descanso, dice Jehová. No serán más presa de los poderosos, ni serán extraviadas. Buscaré lo perdido, sanaré lo enfermo, vendaré lo herido y fortaleceré lo débil. Ezequiel 34:15 y 16. Ezequiel contempla al pastor que cuida a cada oveja con amor, un símbolo de justicia y compasión que trasciende el tiempo y la historia. Comprende que la restauración de Israel no es solo física, sino espiritual: corazones reparados, vidas transformadas, pueblos reconciliados. La visión se ensancha: ciudades reconstruidas, templos iluminados, caminos llenos de vida. Todo brilla bajo la presencia de Dios, y su nombre resuena: Jehová está allí. El profeta cae de rodillas, lleno de gratitud. Todas las luchas, todos los juicios, todos los exilios, tenían un propósito: preparar el camino para que la gloria de Dios regrese al corazón de su pueblo. La enseñanza final del profeta Ezequiel recibe una última instrucción del Señor: enseñar al pueblo a reconocer su voluntad, no solo a través de visiones, sino también a través de la obediencia cotidiana. Hijo de hombre, dice Dios, enseña al pueblo que cada acción refleja su corazón. No basta con ver mis maravillas, deben vivir según mi palabra. Obedecerme es tan importante como conocerme. El profeta entiende que la restauración que vio no se mantiene sola. Se requiere fidelidad, justicia y compasión diaria. Que los débiles sean defendidos, que los oprimidos sean escuchados, que los corazones sean humildes. Ezequiel recorre de nuevo las ruinas de Jerusalén y ve el potencial de lo que puede surgir si el pueblo elige la vida. El Señor continúa: si obedecen, mi gloria permanecerá entre ellos. Si se apartan, las ruinas volverán. El futuro depende de la fidelidad de cada corazón. El profeta comprende la lección más profunda de su vida: las visiones no son solo para mirar, sino para actuar. Con cada palabra que pronuncia, Ezequiel siembra esperanza y conciencia. El pueblo aprende que Dios no solo juzga, sino que guía, corrige y restaura.
y que el corazón dispuesto es el verdadero templo donde habita la gloria de Jehová. La promesa de un nuevo corazón. El Señor le habla a Ezequiel sobre un futuro que va más allá de ciudades y templos, un tiempo en que los corazones del pueblo serán renovados. Hijo de hombre, dice Dios, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Andarán en mis estatutos y guardarán mis mandamientos, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel comprende que esta transformación no es solo física, ni política, sino espiritual, un renacer interno que prepara a Israel para la verdadera presencia de Dios. La visión se expande, los valles secos florecen, los huesos muertos se levantan, las ciudades se reconstruyen, pero la restauración más profunda está en el corazón de cada hombre y mujer. El profeta entiende que la esperanza de Dios no se basa en la fuerza humana, sino en su espíritu que transforma, que da vida, que hace posible lo imposible. Cuando ellos caminen en mi ley, continúa el Señor, sabrán que yo soy Jehová. Que mi pueblo será santo, y yo seré glorificado entre ellos. Ezequiel cae de rodillas, conmovido. No hay nada más poderoso que ver cómo Dios puede cambiar un corazón. No hay nada más profundo que la promesa de un nuevo comienzo. El mensaje del profeta es claro, la verdadera restauración comienza en el corazón, y allí habita la gloria de Dios. Profecía contra Gog. Dios le habla a Ezequiel sobre un enemigo que se levantará en los últimos tiempos, Gog, de la tierra de Magog. La visión es imponente, ejércitos innumerables, caballos y carros, rodeando a Israel. El Señor dice, Hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dice Jehová, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberbio, que habitas en la tierra de Magog. Te haré volver por el camino de donde viniste, y te haré caer sobre los montes de Israel. Ezequiel 38, 3 y 4. Ezequiel contempla la magnitud de la amenaza, una coalición de naciones que cree poder destruir al pueblo de Dios. Pero la voz de Jehová resuena más fuerte, no teman, porque yo defenderé a mi pueblo. En aquel día, mi fuego descenderá, y todos sabrán que yo soy Jehová. La visión deja claro que ningún ejército, por poderoso que parezca, puede vencer al Dios viviente. El orgullo y la arrogancia de Gog serán su propia ruina, mientras que la protección divina levantará a Israel de la opresión. Ezequiel entiende la lección, la fidelidad de Dios no depende de la fuerza humana, sino de su poder soberano y su promesa eterna. La derrota de Gog y la restauración final. Ezequiel ve la batalla final de los últimos días. Gog y sus ejércitos avanzan, llenos de arrogancia, seguros de la victoria. Pero Dios está en control. La voz del Señor retumba, yo mismo pelearé contra Gog. Sus armas y su ejército serán destruidos, el mundo conocerá mi poder y santidad. Ezequiel 39, 4 al 6. Fuego y azufre caen del cielo. Los ejércitos de Gog son consumidos, y la tierra se llena de asombro y temor. Ningún plan humano puede prevalecer contra el juicio divino. Ezequiel observa cómo Dios limpia toda la tierra de maldad y orgullo. Después de la destrucción, Él declara, mi pueblo Israel sabrá que yo soy Jehová su Dios, cuando haga mi obra y establezca la paz entre ellos. La visión concluye con esperanza, los exiliados regresan, la tierra es restaurada, y la presencia de Dios llena el corazón de su pueblo. El profeta comprende que la justicia divina siempre triunfa y que los enemigos de Dios no pueden prevalecer contra su plan. Ezequiel cae de rodillas y declara al pueblo, recuerden siempre, Dios cumple su palabra. No importa cuán imposible parezca la situación, Él traerá la restauración y la paz definitiva. La visión del templo restaurado. Ezequiel es llevado nuevamente en espíritu a una visión impresionante, el templo final, perfecto, donde la gloria de Dios habitará para siempre. El profeta observa cada detalle, muros altos y firmes, patios amplios, puertas majestuosas y el altar resplandeciente en el centro. Cada piedra parece reflejar la luz de la presencia divina. Dios le dice, Hijo de hombre, mira con atención. Este es el lugar de mi trono eterno, donde habitaré entre mi pueblo.
Aquí no habrá maldad ni injusticia, sino paz y santidad. Ezequiel 44 y 5. Ezequiel recorre los patios, midiendo y anotando cada detalle, entendiendo que este templo no es solo de ladrillo y piedra, sino de corazones transformados. El agua fluye desde el altar, símbolo de vida y purificación, alcanzando cada rincón del templo y sus alrededores. La gloria de Jehová llena todo el lugar, y Ezequiel sabe que esta visión es más que arquitectura, es la promesa final de Dios de restauración completa, justicia y comunión eterna con su pueblo. El profeta escribe para que todos conozcan, este es el camino de la vida, la tierra de esperanza y reconciliación. Donde Dios habita, todo es renovado, donde Dios mora, el pueblo vive en plenitud. Ezequiel cae de rodillas, con el corazón lleno de reverencia, comprendiendo que la historia del juicio, del exilio y de la restauración culmina en esta verdad eterna: Dios siempre cumple su promesa, y su gloria llenará a los que le buscan. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y visiones de Ezequiel. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir explorando la palabra de Dios, suscríbete a Refugio en su Palabra y activa la campana para no perderte nuestros estudios bíblicos épicos. Además, en el primer comentario de este video, encontrarás un estudio bíblico completo e ilustrado sobre Ezequiel listo para descargar. Sumérgete más profundo, medita en cada visión y permite que la palabra transforme tu vida. No dejes que esta oportunidad pase. Haz clic, suscríbete y lleva la gloria de Dios a tu hogar.